Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Santiago, el capítulo 1, libro de Santiago, el capítulo 1, verso 8. Y lo haremos en el nombre de Jesucristo. Amén. Lo haremos para la gloria de Dios y para la edificación de todos nosotros. Amén. Dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Puede tomar asiento. El 16 de noviembre del presente año comenzamos una serie titulada Desarraigando la bipolaridad. Gloria a Dios. Algunos se preguntarán y dirán, y está muy bien que se pregunten, ¿qué tiene que ver la bipolaridad en el pueblo de Dios? Mis queridos hermanos, las iglesias cristianas de hoy en día, no todas, por supuesto, y no todos los miembros, por supuesto, pero la gran mayoría son cristianos bipolares. Son cristianos inconstantes. ¿Y por qué su hermano Esteban ha tomado la decisión de preparar esta serie? Porque Santiago capítulo 1, verso 7 dice que el cristiano bipolar no recibirá nada del Señor. Entonces lo que yo le traigo son buenas noticias. Porque ustedes y yo deseamos muchas cosas en Dios. Deseamos que Dios responda a nuestras oraciones, que el Señor traiga a nuestro cónyuge, que el Señor sane a nuestros hijos, que el Señor sane nuestra vida, que el Señor arranque de la esclavitud del pecado y de la adicción a nuestros hijos. Deseamos muchas cosas y han pasado años y estamos orando y no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada si tenemos un Dios grande, gigante, omnipotente? ¿Por qué no pasa nada? Porque Santiago nos está diciendo que el creyente bipolar, el creyente inconstante, no espere nada del Señor, aunque nos prometan muchas cosas. Porque podemos andar por ahí hasta en una tienda comercial y el Señor a mí me dijo que me iba a bendecir, que me iba a prosperar, que me iba a hacer grande en sus manos. Pero la Escritura dice que el creyente inconstante no espere nada del Señor. Iglesia, debemos concientizar, debemos reflexionar. Porque ¿cuántos tienen peticiones? Muchos, todos tenemos peticiones. Entonces, esta serie la titulamos, y voy a hacer esta muy breve introducción para los hermanos que no estuvieron presentes en el primer capítulo de esta serie. Desarraigando la bipolaridad. Aprendimos en Santiago capítulo 2 que la fe sin obras está muerta. Porque nosotros decimos que somos cristianos, que somos creyentes, que somos hijos de Dios, pero no oramos, no nos congregamos constantemente, no ayudamos a nuestros hermanos, sabemos que están en aflicción, pero no hacemos nada. Entonces, la fe, dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, la fe que tú dices tener es una fe muerta. Muerta. También aprendimos en Efesios capítulo 2, verso 10, cuál es el propósito de nuestro llamado, aparte de ser salvo, de gozar en una felicidad eterna con el Señor, aparte de ser bendecidos para su gloria, para su honra, aparte de ser formados a la imagen de su bendito Hijo. Aparte de todo eso, aprendimos en Efesios capítulo 2, verso 10, cuál es el propósito de nuestra existencia dentro de la iglesia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, Pablo y Santiago están muy de acuerdo los dos en que la fe sin obras está muerta. Porque no estamos cumpliendo con el propósito. Las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué?
para que anduviésemos. La palabra andar significa koinonía, compañerismo, para que anduviésemos agarradito de ellas. Para eso hemos sido creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Un autoexamen de 5 segundos. Recuerde la última obra de la fe que usted hizo. Recuérdela. También aprendimos en Romanos capítulo 3, verso 20, que por las obras de la ley, ningún ser humano será salvado. Entonces hicimos esa distinción que hablamos de obras de la fe. Las obras de la fe. Cuando estamos en Cristo, hacemos obras. Y esas obras se llaman obras de la fe. Las obras de la ley son otra cosa muy distinta. Y también cerramos la primera parte en Santiago capítulo 4, verso 17, diciendo, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿sabemos hacer lo bueno? ¿Somos creyentes? ¿Estamos en la iglesia? Dios, por medio de sus predicadores y maestros de la congregación, por medio de nuestros pastores, nos ha enseñado lo que es recto, correcto, lo que está dentro de la rectitud. Hemos oído todos los martes, todos los sábados y todas las veces que nos conectamos en las redes sociales del grupo privado de Iglesia Tiempo de Gracia. Hemos oído muchas veces lo que es bueno. Y el Espíritu Santo dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y la palabra pecado es hamartano. Significa, eres una persona, aunque estés dentro de la iglesia, que practica el pecado. Entonces, mis queridos hermanos, ¿sabe por qué es importante esta palabra? ¿Sabe por qué es importante este estudio? Porque usted va a seguir siendo cristiano. Usted va a seguir siendo cristiana. Y usted va a seguir orando. Cuando desee orar, va a seguir orando. Va a seguir levantando peticiones al cielo. Usted va a seguir. Pero si usted no conoce esta verdad maravillosa expuesta en las Sagradas Escrituras, usted seguirá y seguirá y seguirá pidiendo, pidiendo y pidiendo y no recibiendo nada. Debemos arrepentirnos, queridos hermanos. Este capítulo número 2 se titula Calificativos para los inconstantes. Entonces, hoy le voy a exponer 2 calificativos que Dios tiene sobre los inconstantes. Es Dios mismo quien se los ha dado. Entonces voy a exponer esos 2 calificativos y luego las causas del por qué somos inconstantes y luego la solución al problema. ¿Qué debemos hacer? Estos calificativos, mis queridos hermanos, están en la Biblia. Y eso significa que son dados por el mismo Dios de la Biblia. Y como lo dijimos, el único propósito de este mensaje es que nuestra vida cristiana pueda cambiar. Y que nuestras oraciones comiencen a ser contestadas. Santiago capítulo 1, verso 8. El hombre de doble ánimo, cuando decimos hombre, también decimos mujer, para que nuestras damas no se queden afuera. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aprendíamos que esta palabra en el original griego significa que el hombre y la mujer inconstante no está establecido en todos los caminos del Señor. Puede estar establecido en 1, en 2 o en hasta 3. Y eso lo aprendíamos usando el ejemplo del coordinador. El hermano es llamado a la coordinación y es excelente coordinador, incluso mejor que los constantes de la congregación, en su coordinación. Pero no está establecido en todos los caminos del Señor, solamente en la coordinación. Y nosotros debemos estar establecidos en todos los caminos del Señor. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo el Señor a Isaías cuando Isaías estaba observando? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? ¿Sabes si hoy el Señor preguntara,
¿quién irá por nosotros? ¿Cuántos tienen el valor de decir, Señor, envíame a mí? Gloria a Dios. Entonces examinémonos, hermano, para que el Espíritu Santo de Dios sople en nuestros corazones y toda esa ceniza. ¿Saben lo que significa la ceniza? Voy a usar una ilustración. Todos nosotros somos, digámoslo así, altares del Señor. Voy a sonar medio sectario, pero mire, es para dar una ilustración. Todos nosotros somos altares del Señor. El fuego de ese altar es la devoción para Dios. Para tener fuego, ¿qué necesitamos? Combustión. ¿Y esa combustión qué es? La leña. ¿Qué podría ser la leña? Las oraciones, las alabanzas. Cada vez que usted está orando, cada vez que usted está cantando, usted le está metiendo leña a ese fuego. ¿Por qué los altares están apagados? Examínese. Entonces, cada vez que vamos metiendo fuego y la leña ya se va acabando, ¿qué queda después? Ceniza. ¿Sabe lo que viene a representar la ceniza? Mis alabanzas de ayer, mis oraciones de ayer. Y muchos cristianos están así, hoy, aquí mismo. Muchos están así, llenos de ceniza, viviendo de las alabanzas de ayer, de los mensajes de ayer, de las oraciones de ayer. Por eso necesitamos que el Señor sople en todos nuestros corazones. ¿Sabe para qué? Para que saque esa ceniza. Por eso el Señor le dijo al sacerdote, no faltará nunca el fuego sobre el altar. Nunca. ¿Y nunca faltó? ¿Se da cuenta que en el Antiguo Testamento estamos ahí tipificados de lo que había de venir? Entonces, mis queridos hermanos, saque la ceniza. Saque la ceniza. Comience a meter leña nueva. Comience a cantar hoy para su Señor. Comience a orar hoy para su Señor. Comience a dar prioridad hoy a su Señor. Hagamos un nuevo fuego en nuestro corazón. Entonces, uno de los problemas mayoritarios en las iglesias de hoy es la inconstancia. Y aprendíamos que es la definición, según la mente secular, de la palabra inconstancia es, número 1, falta de voluntad firme, falta de estabilidad, facilidad excesiva para cambiar de opinión, de pensamiento. También se refiere a una persona caprichosa, un antojadizo, un tornadizo. Y como esta versión de la RAE actualizada del año 2023, también tiene una definición que se llama cambiacasaca. Cambiacasaca. Entonces, mis queridos hermanos, las iglesias locales de hoy están llenas de creyentes inconstantes. Llenas. Existe un montón de creyentes que están bien por un tiempo, luego se enfrían, luego se vuelven a levantar. ¿Y sabe para qué? Para volverse a caer, para volverse a enfriar. Los creyentes no tienen firmeza, no están establecidos, no están fundados, no están arraigados. Y es exactamente a este tipo de creyente que el Señor le llama doble ánimo. Doble ánimo. ¿Y cuál es el terrible problema con esto? Santiago 1:7 nos dice que el hombre o la mujer que duda, el hombre o la mujer que es de doble ánimo e inconstante, no recibirá nada del Señor. Absolutamente nada. Y eso es lamentable, hermano. No recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cuántas peticiones en nuestros corazones? ¿Cuántos años de vida cristiana sin hacerle frente a nuestras debilidades? Sin hacerle frente a nuestras imperfecciones. Alimentando cada vez más nuestro doble ánimo. Y Dios ahí colocando delante de nosotros una barrera, y es por eso que literalmente nuestras oraciones no atraviesan el techo, hermano. Literalmente no atraviesan el techo. El apóstol Pedro aconseja a los esposos y les dice, maridos, no seáis ásperos con vuestras mujeres. ¿Para qué?
para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Usted cree que las oraciones tienen estorbo? No pasan ni el techo, literalmente. Y es Dios quien lo ha determinado así. Santiago capítulo 1, verso 6, 8, versión Dios habla hoy, DHH. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana piensa otra cosa, y no es constante en su conducta delante del Señor. Ahora, Santiago 1:8, por favor. ¿Quiere sorprenderse? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuántos creen que la Biblia nos conoce? La inspiró el Señor. Sorpréndase. La palabra doble ánimo se traduce de la palabra griega dipsukos. Dipsukos. Y es una palabra compuesta de dos palabritas. La palabra dis significa dos veces y la palabra suke significa alma. El hombre inconstante es doblemente almado. Significa que es un hombre que tiene dos almas. Nos debemos preguntar, ¿qué es el alma? Es el asiento del intelecto, de las emociones y de la personalidad de Esteban Fuentealba. El hombre de doble ánimo tiene dos personalidades. Y es por eso que Dios no le bendice. Porque un día se comporta de una forma y al otro día se comporta de otra forma. Porque tiene dos personalidades. Es como el Bruce Banner. Es como Bruce Banner. Tiene dos almas. Tiene dos intelectos. Tiene dos personalidades. Una es un gran científico y la otra es un Hulk. Un monstruo. Que el Señor nos ayude para no ser hombres y mujeres Bruce Banner. Que el Señor nos ayude, querida iglesia. Entonces, eso significa el hermano y la hermana doble ánimo. Doblemente almado, que tiene dos personalidades. Y la Biblia, mis queridos hermanos, utiliza varios calificativos o términos para describirnos y detallarnos al creyente doble ánimo, que se especializa en ser inconstante en todos sus caminos y en todo lo que hace. ¿Sabe por qué el Señor no le da nada a este hermano y a esta hermana? Porque le hace daño a la obra de Dios. Porque sus pastores, las personas que dirigen las iglesias locales, pueden honrar a esta persona. Y esta persona puede, en su inconstancia, dar un mal mensaje a su congregación. Puede ser honrada, puede ser colocada en un lugar, en una posición, y viene la tormenta, o han pasado un poco de tiempo, un par de meses, nos observamos en qué consiste el oficio, el servicio, y abandonamos. Es por eso que Dios no le da nada a este creyente. Porque va a abandonar, va a desertar de lo que se le ha entregado. Así que Dios bendiga a la iglesia. Así que pasamos a observar estos adjetivos que Dios mismo le da a los inconstantes. Y recuerde siempre esto: el único propósito de este mensaje es mejorar nuestra vida cristiana. Número 1, primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21. Dice así: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios,
id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Cómo debía responder el pueblo? Y todo el pueblo dirá, amén. Y el pueblo no respondió nada. Hermano querido, cuando está escuchando la exposición de las Escrituras, o usted está escuchando el pensamiento de Dios, la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, por medio de los labios de sus predicadores, y usted no responde nada, usted está igual que Israel. Y vamos a ver cómo estaba Israel cuando no respondió palabra. Y el pueblo no respondió palabra. Miren los silenciosos cómo están delante de Dios. Este es nuestro primer creyente doble ánimo. Y el Señor le llama el cojo. El cojo. Delante de Dios, este tipo de creyente es un cojo. Con un pie está dentro de la iglesia y con otro pie está allá en el mundo. La palabra claudicar, que aparece ahí en ese texto, se traduce de la palabra hebrea pasaj. Pasaj y significa cojear y brincar. Cojear y brincar. El Espíritu Santo, por medio del profeta Elías, le dijo al pueblo, ustedes, ¿hasta cuándo van a cojear? Ustedes, ¿hasta cuándo brincarán? De rama en rama, de rama en rama. Eso es lo que les dijo el Espíritu Santo. Y el pueblo no respondió palabra. Alabado sea Dios. Este texto es muy interesante, hermanos, porque el pecado de Israel no fue rechazar enteramente al Señor. El pecado de Israel fue mezclar, combinar su alabanza a Dios con su vida mundana, con su vida secular. Los israelitas creyeron que podían adorar a Dios y podían adorar sus falsos dioses al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y es por eso que eran culpables de tener un corazón dividido. Es por eso que también vemos a Elías retando al pueblo a tomar una decisión definitiva. Y deben seguir al Dios de Israel o deben seguir a Baal. Pero decídanse. Decídanse. Israel tenía que escoger quién era Dios para ellos. Si Jehová o Baal, y luego debían servirlo o servirle con todo el corazón. Incluso nuestro Señor Jesucristo también fue bien determinante en este tema. Mateo 6:24. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro. La palabra aborrecer, miseo, significa amar menos. Ninguno puede tener dos señores porque amará más a uno y al otro lo amará menos. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y usted colóquele ahí el adjetivo o calificativo en la palabra riqueza que esté relacionado con su vida. Hermanos, ¿hasta cuándo van a cojear? Con un pie en la iglesia local y con un pie en el mundo. Israel debía tomar una decisión y lo hizo. Y ahora nos corresponde a nosotros. Entonces dijimos que la palabra claudicar significa... ¿Qué significa claudicar? Cojear y brincar. Muy bien. Con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia.
Eso es claudicar, pesaj, y significa ir de rama en rama, de rama en rama. Así lo ve el Señor, como cojos espirituales. Entonces, mis queridos hermanos, Dios nos demanda tomar una decisión radical en lo que respecta a Él y a su servicio. No podemos cojear ni titubear. No podemos ir de rama en rama, de tiempo en tiempo. Un tiempo somos cristianos, un tiempo no lo somos. Un tiempo estamos arriba y al otro tiempo no estamos arriba. No podemos. A todos esos creyentes, el Señor les pregunta hoy, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Alabado sea Dios siempre por la bendita Biblia. Ahora, ¿qué significa estar con un pie en el mundo? ¿Qué significa amar el mundo? ¿Qué significa tener dos señores? ¿Cuántos quieren saber lo que significa amar al mundo? Dios les bendiga. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este texto suena hasta como contradictorio cuando vemos San Juan 3:16, por ejemplo. Porque Dios amó al mundo y entregó a su Hijo para salvar al mundo. Y aquí dice, no améis al mundo. Parece contradictorio, ¿cierto? También vemos que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo. ¿A quién? Al mundo. Al mundo, eso está en 2 Corintios 5:19, no lo busque. Entonces, ¿qué significa estar con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia? Escúchelo bien. Significa amar el sistema que los hombres han levantado en su esfuerzo para ser feliz sin Cristo. Eso es amar el mundo. Eso es amar el mundo. Amar el sistema levantado por los hombres en su esfuerzo para ser feliz sin Cristo. Amar el mundo o al mundo significa amar las cosas pasajeras. Y nosotros, mis queridos hermanos, nuestro corazón humano debe saber que jamás encontraremos satisfacción, jamás en las cosas de este mundo sin Cristo. Jamás. Jamás encontraremos satisfacción en nuestros matrimonios sin Cristo. En nuestras ceremonias sin Cristo. En nuestra cena junto a nuestras amadas esposas sin Cristo. Jamás encontraremos satisfacción en nuestras vidas sin Cristo. Eso es amar al mundo. No considerar a Cristo. Y el mundo puede ser también el mundo de la cultura, el mundo de la ópera, del arte, de la educación, etcétera, etcétera. Cualquier círculo donde el Señor no es amado o donde el Señor no es admitido, mis queridos hermanos, es el sistema mundano levantado por los hombres en su esfuerzo para ser feliz. Eso es amar al mundo, donde Cristo no es ni admitido ni amado. ¿Cuántos viven sus vidas en Cristo? Poseemos algo, lo adquirimos en Cristo. Todas las cosas. Esa es la gran diferencia entre la palabra en y la palabra sin. Cuando usted hace las cosas sin Cristo, usted está en el sistema mundano, levantado por Satanás y levantado por el hombre para ser feliz, donde Cristo no es admitido ni amado. Satanás se opone a Cristo, la carne se opone al Espíritu y el mundo se opone
al Padre. El amor del Padre no está en él. Es muy distinto cuando el creyente hace algo, sea lo que sea, y dice, y esto lo hacemos en Cristo. Y esto lo hacemos gracias a Dios. Y esto lo hacemos y la gloria es para Él. Y esto me lo ha dado el Señor. Y esto lo comemos y lo bebemos gracias al Señor. Eso es cuando el amor del Padre está en Él. Y el sistema de allá afuera, de muchos creyentes, ni siquiera nos deja orar por los alimentos. Ni siquiera dan gracias al Señor por el pancito y la comida. Nada, hermano. Todo lo hacen sin el amor del Padre. Nada, hermano. Así está la vida espiritual de muchos creyentes. Entonces, mis queridos hermanos, es por eso que el que cojea amando al mundo no tiene el amor del Padre en él. Y este es uno de los textos maravillosos, Primera de Juan, capítulo 2, verso 17, que a mí personalmente me encantaría llevar en mi lápida. Primera de Juan 2, 17. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la telema, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la telema, el que hace lo que Dios quiere, lo que Dios desea, lo que Dios anhela, este vive para siempre. Porque aunque nos vamos de aquí, seguirá viviendo, hermano. ¿Cuántos hombres de Dios que nosotros, los que estudiamos las Escrituras, cuántos hombres de Dios que hace años, siglos, ya se han ido con el Señor, todavía siguen hablándonos con sus sermones? ¿Sabe por qué? Porque se vive para siempre. Alabado sea Dios. Entonces, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y sabe por qué Juan nos dice esa verdad maravillosa? Porque muchos le han dado la espalda al Padre por el mundo y sus deseos. Y el Señor dice, no importa, no importa. Entonces a todos estos creyentes, el Señor hoy les pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo cojearán? ¿Hasta cuándo irán de rama en rama? ¿Sabe lo que significa eso parafraseado en nuestra lengua castellana? ¿Hasta cuándo irán de emoción en emoción, de ánimo en ánimo, de fuerza y debilidad? ¿Hasta cuándo irán de rama en rama? ¿Hasta cuándo debo esperarles? ¿Hasta cuándo? Alabado sea Dios. Y el mismo Espíritu Santo va más allá y dice, ¿hasta cuándo? Si Él es tu Dios, síguele. Pero si el mundo y sus deseos son tu Dios, pues ve tras ellos. Y es lo que le dijo Cristo al apóstol Pedro, nuestro pastor, lo recordaba en su oportunidad. Cuando le dijo, ¿no te gustó? Maestro, la gente se está yendo. Tu palabra es muy dura. Sí, ¿sabes qué, Pedro? Tienes razón. Vamos a suavizar el mensaje. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? Se da vuelta hacia Pedro y le dice, no se lo estoy diciendo yo a usted. Le dice, ¿no te gustó? Tú también te puedes ir con ellos. No se metan con el maestro, hermano. No se metan con el maestro. ¿Sabe por qué? Porque el Señor trata a cada ser humano como cada uno merece y necesita ser tratado. Entonces, Pedro, maestro, tu mensaje está muy duro, la gente se está yendo. Bajémosle unos cambios. ¿No te gustó? Tú también te puedes ir con ellos. Hermanos, el Señor quería salvar. Y el Señor sabía que ese era el mensaje para salvar. Arrepentíos y convertíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos viene avanzando contra viento y marea, y solamente los violentos lo arrebatan. ¿Sabe lo que significa eso? Solamente los energéticos, los que sudan, lograrán apoderarse de él. Por esos creyentes inconstantes, hombres y mujeres, no crecen. Porque el Maestro lo ha establecido. El reino de los cielos se viene metiendo. Y por supuesto, por hermano, si Satanás, el diablo y toda su hueste angelical está aquí haciendo coacción, el reino de los cielos viene metiéndose contra viento y contra marea. Y solamente los energéticos lograrán apoderarse de él. Alabado sea Dios. ¿Para qué voy a preguntar cuántos energéticos hay aquí? ¿Para qué? Que aunque estuvimos todo el día sirviendo al César, al loco César, todo el día, hermano. Pero de verdad, hermano, son muchas horas dados al sistema para poder sobrevivir, para poder coexistir, subsistir. Y llegamos a nuestros hogares literalmente reventados, hermano. Y queremos sentarnos y orar al Señor y comenzamos a cabecear. Y queremos estudiar las Escrituras y comenzamos a cabecear. Y tenemos esposas, hijos, asuntos que resolver. Solamente los energéticos lograrán apoderarse del reino de Dios. Por eso no se sorprenda cuando usted vea que sus hermanos crecen como la espuma. ¿Sabe por qué? Porque están sacrificando más de lo normal. Más de lo normal. Que Dios bendiga a su pueblo. Entonces, mis queridos hermanos, nadie puede tener dos señores. Nadie puede tener dos amos. Debemos decidirnos. Porque aborreceremos a uno y amaremos más al otro. Menospreciaremos a uno y tendremos en más estima al otro. Debemos decidir hoy. Debemos decidir dejar de cojear o seguir cojeando. Dejar de cojear o seguir cojeando. Debemos decidir. Y la decisión que hoy tomamos es muy importante. Y esta decisión implica, hermano, una elección entre la vida y la muerte. Entre la bendición y la maldición. Entre la obediencia y la desobediencia. Eso implica esta decisión. Entonces, muy importante que nosotros hoy como iglesia estemos claros de nuestra fe, clarísimos de nuestra fe, mis queridos hermanos. Y debemos estar claros en esta elección de los dos caminos. ¿Cuál vamos a seguir? ¿Cuál vamos a seguir? ¿Cuántos van a dejar de cojear? Amén. Dios les bendiga. Nuestro segundo puntito. Oseas capítulo 6, verso 4. Este es un segundo calificativo o adjetivo que Dios le da al creyente inconstante. Oseas capítulo 6, verso 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Que se desvanece. Nuestro segundo creyente inconstante se llama el nube sin agua. El nube sin agua. ¿Y sabe por qué? Porque la nube sin agua, los de la construcción sabemos de esto. Nos levantamos en la mañana, observamos por la ventana y vemos nubes. Va a llover hoy día. No vayamos mejor a trabajar. ¿Es así o no es así los maestros de la constru? Empezamos a mirar, todo lo hacemos.
Va a llover hoy día cuando vemos una nube. Va a llover hoy día. ¿Sabe qué? La nube promete agua. 11 de la mañana, 12 del día nos quedamos en la casa y no pasó nada. Así el creyente, el nube sin agua. Promete, pero se desvanece rapidito. Promete agua, promete lluvia, pero no pasa nada. Por eso Dios le dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? ¿Qué haré a ti, Israel, pueblo mío? La piedad vuestra. La palabra piedad ahí es arrepentimiento. El arrepentimiento de ustedes es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada. Rapidito desaparece. No podemos ser nubes sin agua. No podemos ser nubes sin agua. A mí me encanta cómo lo expresa el texto hebreo, la Biblia Kadosh. Dice, Efraín, ¿qué debía hacerte yo? Yahudá, ¿qué debía hacerte yo? Porque tu amor fiel es como nube de la mañana, como rocío que desaparece pronto. Tu amor fiel dura muy poco. Examinémonos. ¿Cuánto hemos sido así? Un nube de la mañana. Hemos sido una nube de la mañana, hemos sido una nube sin agua. Hoy día sí, hoy día me coloco las pilas. Desde hoy comienzo a orar al Señor. Desde hoy comienzo a estudiar mi Biblia. Desde hoy comienzo a levantarme a las 6 de la mañana para estudiar las Sagradas Escrituras, para buscar sabiduría de Dios. Desde hoy comienzo a levantarme una hora antes de irme al trabajo para orar al Señor y presentar mi ambiente laboral, para poder tener un buen ambiente el día de hoy. Dura un día. Dura un día. ¿Sabe por qué? Porque somos nubes sin agua. Que Dios bendiga a la iglesia del Señor. Alabado sea Dios. El Señor lo único que quiere es bendecirnos, hermano. Dura un día. Nuestro amor fiel por el Señor dura un día. Y estos calificativos jamás vamos a poder borrarlos de la Biblia. Eso es lo que somos para Dios. Eso es lo que somos. ¿Somos unos cojos o somos unas nubes sin agua? Somos nubes de la mañana, porque prometemos muchas cosas. Decimos que vamos a hacer. Decimos que ahí vamos a estar. Y al final no estamos. Nos desvanecemos. La nube de la mañana tiene varias particularidades y una de ellas es que aparece grande e intimidante, pero en muy poco tiempo desaparece. El pueblo de Israel afirmaba que tenía un profundo, un inmenso amor por el Señor, pero al igual que la nube de la mañana, se desvanecía rápidamente con el calor del día. Así somos nosotros. Prometemos al Señor y cuando empezamos a experimentar el calor del día, llámese adversidad, crisis, conflictos, tormentas, nos desvanecemos, desaparecemos. Entonces, mis queridos hermanos, así como se desvanecía la nube de la mañana, así se desvanece el amor, la pasión y el entusiasmo de muchos creyentes. ¿Por qué? Porque el amor que tienen para el Señor es un amor superficial, hermano. Superficial. Y la pluma inspirada por medio del profeta Oseas dice que Israel era una nube de la mañana. Las nubes de la mañana son aquellas nubes que prometen agua, prometen lluvia, pero al final no sucede nada y es así como el profeta nos muestra que nuestro compromiso con el Señor es muy superficial. No tiene ningún peso. Ningún peso, mis queridos hermanos.
Y la falta de compromisos, querida iglesia, la falta de compromiso trae terribles juicios de parte del Señor. Oseas capítulo 6, verso 5. La falta de compromiso trae terribles juicios de parte del Señor. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. El Señor le hizo un llamado a su pueblo, hermanos, a la lealtad. Y así como el hombre hace un pacto, un compromiso matrimonial con la mujer, de la misma manera el Señor esperaba que Israel tuviera un pacto con él. Y así como el hombre muchas veces rompe el pacto matrimonial con su mujer, de la misma manera Israel lo hizo con el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, si prometemos, debemos hacer. No podemos ser nubes de la mañana. No podemos ser nubes sin agua. Y la inconstancia en los cristianos es un gran desafío. Pasamos a la conclusión de este tema. La inconstancia en los cristianos es un gran desafío que enfrentan muchos creyentes, por no decir todos. Pero Esteban, ¿por qué soy un inconstante? ¿Por qué me convierto en un hombre y en una mujer inconstante? ¿Quieres saber la respuesta? ¿Quieres saber por qué nos convertimos en inconstantes? Número 1, por la falta de raíces espirituales. Por eso somos inconstantes, por la falta de raíces espirituales. Somos superficiales en nuestra vida cristiana. Como lo dijimos anteriormente, nos levantamos, estamos bien. ¿Para qué nos levantamos? Para volver a caer. Porque somos creyentes superficiales. Ni nuestras oraciones, ni nuestros estudios bíblicos los tomamos con seriedad. Somos superficiales, por eso somos inconstantes. Número 2, por las distracciones del mundo. Distracciones del mundo, como redes sociales, la televisión y otros entretenimientos. Todas estas cosas nos llevan a la inconstancia. Número 3, por la falta de disciplina espiritual. Si usted quiere saber por qué es un inconstante, por qué es un hombre y una mujer inconstante, y por qué seguirá siendo un inconstante, por la falta de disciplina espiritual. Si no tenemos rutina de oración, si no tenemos rutina de estudios bíblicos, de servicio, hermano, estaremos enteramente perdidos. Sin disciplina espiritual, siempre seremos hombres y mujeres inconstantes. Y Santiago, capítulo 1, verso 7, nos dice, sigamos así, ningún problema con eso, pero no recibirás nada del Señor. Nada. Número 4, ¿por qué soy un inconstante? Muchas veces por problemas personales. Problemas personales como la depresión, la ansiedad y las adicciones. Todas estas cosas nos llevan a la inconstancia. Todas estas cosas. Todo esto y mucho más, mis queridos hermanos, siempre nos estarán llevando a ser hombres y mujeres inconstantes. Muy bien. Ahora, ¿cómo solucionamos el problema? ¿Quieren saber la solución al problema? Muy bien. Les voy a presentar algunas estrategias para poder hacerle frente a la inconstancia que hay en nuestra vida. Número 1, debemos establecer una base sólida en nuestra fe. Debemos establecer una base sólida en nuestra fe. ¿Cómo lo hacemos?
estudiando nuestras Biblias. Estudiando nuestras Biblias. Debemos asistir constantemente al templo. No sé leer, no tengo la capacidad de retener, de comprender las Sagradas Escrituras. Venga al templo. Y acá hágase el hábito de poder establecer una base sólida para su fe, escuchando las exposiciones bíblicas. Pero somos tan desinteresados en estas bases bíblicas, mis queridos hermanos, que si en verdad estuviéramos tan interesados en comprender la palabra de Dios, nos conectaríamos a los servicios. Tan sencillo como eso. Entonces, mis queridos hermanos, si queremos establecer una base sólida en la fe, debemos estudiar nuestras Biblias. Y si no entiende su Biblia, venga a la iglesia. Y aquí escucha a sus expositores bíblicos, hombres y mujeres, que nuestros pastores van dándole la oportunidad para que usted pueda oír la sabiduría, el consejo y la ciencia de Dios. Alabado sea Dios. Número 2, debemos priorizar la oración y el estudio bíblico. Hermanos, debemos priorizar la oración y el estudio bíblico. Su celular y sus redes sociales no son más importantes que su oración matutina. Pero muchos se levantan y prefieren tomar el teléfono antes que presentarse delante del Señor. Y después, Señor, Señor y Señor y Señor. Y el Señor, ¿quién es tu Señor? ¿Me hablas a mí? Porque si yo fuera Señor de tu vida, estaría reflejado en tu servicio a mí. ¿Sabe cómo se refleja? Mire, yo le voy a enseñar algo. ¿Sabe cómo se refleja que Él es nuestro Señor? De una sola forma. Sirviendo. Si yo soy padre, porque, Señor, tú eres mi padre. Y el Señor, si yo soy padre, ¿qué pregunta? ¿Dónde está mi honra? Vea usted su vida. ¿Honra al Señor con su vida? Y luego dice, y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Entonces, queridísimos hermanos, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Si no tenemos servicio, si no tenemos oración, si no tenemos estudio de nuestras Biblias, Él no es nuestro Padre ni nuestro Señor. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Yareh, reverencia, inclinación y respeto. Eso es temor en las Sagradas Escrituras. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi reverencia? ¿Dónde está mi inclinación? ¿Dónde está mi servicio? ¿Dónde está mi entrega? ¿Dónde está tu sacrificio? ¿Dónde? Alabado sea Dios. Entonces, mis queridos hermanos, debemos priorizar. Es una prioridad la oración y el estudio bíblico. En la oración, usted llena los vacíos de su corazón. En la oración, usted es consolado y consolada. En la oración, usted encuentra satisfacción y paz mental. En la oración podemos presentar nuestras peticiones al Creador. En la oración podemos interceder y clamar, no solo por mí, sino también por todos los que me rodean. En la oración. Y en el estudio de la Biblia, usted tiene
la respuesta a su oración. Que Dios bendiga a la iglesia. Número 3. ¿Cómo solucionar, cómo extirpar la bipolaridad, la inconstancia de mi vida? Sirviendo a los demás. Sirviendo a los demás. Servir a los demás, ya sea en su iglesia local o en la comunidad, eso nos puede ayudar a mantener nuestra motivación y la pasión por la fe, para dejar de ser inconstantes. Escuchaba la predicación hace unos días atrás. Un árbol que come su propio fruto es algo anormal. El fruto de los árboles es para otros. ¿Cómo un árbol puede llegar a dar buen fruto, hermanos? Hagamos una analogía. ¿Cómo un árbol puede llegar a dar buen fruto? Agua limpia, ¿cierto? Agua limpia. Abono. La oración para cultivar, mantener, trabajar, etcétera, etcétera. Hermanos, ¿cómo? Entonces, si muchos de nosotros no oramos, si muchos de nosotros no estudiamos nuestras Biblias, ¿estamos dando fruto para Dios? Si sabemos cómo es la manera de producir y generar frutos. Entonces, número 3, sirviendo a los demás. Así podemos terminar con la inconstancia. Número 4, debemos buscar apoyo. Debemos buscar apoyo. Y número 5, mis queridos hermanos, debemos ser perseverantes. Debemos ser perseverantes, hermanos. ¿Quiere algunos consejos adicionales? No sea demasiado duro y demasiado dura con usted. Estos son consejos adicionales. No sea demasiado duro ni demasiado dura con usted. Si se cayó, levántese y vuelva a intentarlo. Y vuelva a intentarlo. ¿Sabe por qué? Porque esa es la única manera de enfrentar nuestra inconstancia. No se quede tirado en el piso, frustrado y frustrada. Levántese y vuelva a intentarlo. Otro consejo adicional. Celebre los pequeños logros de su vida cristiana. Eso le va a ayudar a mantener siempre encendida su motivación y su pasión por la fe. Eso es lo que necesitamos. Verdad clave para el día de hoy. Motivación y pasión por la fe. Debemos motivarnos. El por qué hacemos las cosas. Entonces celebre los pequeños logros de su vida cristiana. Hoy levanté una oración, celébrelo. Hoy dirigí una oración, celébrelo. Gracias, Señor. Alimente su motivación. Es la única manera de hacerle frente a su inconstancia. Tengo la responsabilidad de llevar adelante un devocional. Celébrelo. Con sus hermanos, nosotros le echamos barra. Celébrelo. Es la única manera de encender nuestra motivación y pasión por la fe. No dejemos de buscar a Dios. No dejemos de buscar a Dios. La búsqueda de Dios, incluso en los momentos difíciles de nuestra vida, es lo mejor que podemos hacer para hacerle frente a nuestra inconstancia. Alabado sea Dios. Y para terminar, deseo con todo mi corazón que estos consejos prácticos le ayuden a mejorar su vida cristiana. Que le ayuden, mis queridos hermanos. Y recuerde siempre
la perseverancia y la búsqueda de Dios son clave para superar los desafíos y para mantener, ¿verdad? Clave del día de hoy. Eran dos: motivación y pasión. Motivación y pasión por la fe. Hermanos, la perseverancia y la búsqueda de Dios son clave para superar estos desafíos y para hacerle frente a la inconstancia. Santiago capítulo 1, verso 7. Hermanos queridos, debemos encender nuestra pasión por el Señor. ¿Cuántos desean que Dios conteste sus oraciones? Que Dios traiga a sus esposos. Que Dios les dé el don de la salvación a los esposos, a las esposas, inconversos, inconversas, a los hijos, esclavos del pecado, del vicio, de la drogadicción. ¿Cuántos padres que no saben qué hacer con sus hijos? ¿Qué necesitamos? Que Dios conteste nuestras oraciones. Y hoy la Escritura nos aconseja, hermanos, nos aconseja que debemos hacerle frente a la inconstancia. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Verso 8. El hombre de doble ánimo, Ditsuki, el hombre con dos personalidades, que un día está bien y al otro día está mal. Es inconstante en todos sus caminos. Es por eso que Dios no le dará nada, hermano, porque es un inconstante.